Cuando venimos a Cristo, recibimos 3 tipos de conversión. La conversión de la mente, conversión del corazón y la conversión de la billetera. Martín Lutero. Bueno, buenas noches a todos. En primera instancia quiero dar las gracias por la invitación, por participar de este conversatorio. Realmente, como señaló María del Carmen, es muy grato para mí y ha sido muy enriquecedor también haber preparado este conversatorio porque además de ser un tema muy vigente, eh, yo creo que el tema del dinero es un tema neurálgico de lo que es la economía, ¿no? Básicamente. Entonces, en ese sentido, voy a comenzar un poco con las preguntas y como el formato del conversatorio, eh, creo que se trata de plantear algunas ideas y seguramente con Diego y con María del Carmen vamos a ir conversando al respecto. Bueno, el dinero, ¿qué es el dinero? ¿No? La primera pregunta que se planteaba María del Carmen para este conversatorio. Y realmente he querido poner estas dos definiciones. La primera, que es de la Real Academia, básicamente, que es un medio de cambio o de pago aceptado generalmente, ¿no? El dinero básicamente nos permite realizar todas las transacciones, nos permite adquirir bienes y servicios, entonces es fundamental el concepto del dinero, ¿no? Y, o una definición más económica, cualquier elemento tangible o simbólico que generalmente sea aceptado como medio de pago, ¿no? El dinero como actualmente lo conocemos, no siempre, no siempre las personas utilizaron el papel o la moneda como dinero. A lo largo del tiempo han habido muchas mercancías que han hecho las funciones de dinero, porque precisamente cumplían algunas funciones del dinero, ¿no? Y esas son las que quiero señalarlas acá. La primera función del dinero es que es un medio de intercambio. ¿Qué significa que sea un medio de intercambio? Nosotros a través del dinero, lo que nosotros podemos hacer básicamente es evitar una doble coincidencia de deseos. ¿Y qué quiere decir esto? Yo no necesito, por ejemplo, conseguir a una persona que esté dispuesta a venderme un bien y yo tenerle que vender otro bien. O sea, intercambiar bienes no es necesario con el dinero, ¿no? Básicamente el dinero permite que yo pueda adquirir bienes y servicios sin la necesidad de tener que intercambiarlo por otro bien, que es lo que se hacía antes y que se denominaba básicamente el trueque, ¿no? Que tú tenías que encontrar una persona que tenga el bien que tú necesitas y a la vez tú tengas el bien o servicio que la otra persona necesita. Entonces, el dinero lo que permite es facilitar esas transacciones. No necesitas encontrar una persona que te intercambie el bien que tú necesitas y de esa manera se facilitan las operaciones. Por otra parte, es importante señalar que el dinero cumple la función de unidad de cuenta. Y esto es muy importante porque el dinero básicamente facilita las transacciones. ¿Y en qué sentido se convierte en una unidad de cuenta? En economía hay un concepto muy importante que es el término de escasez, ¿no? Básicamente en economía uno no puede tenerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Uno quisiera tener, qué sé yo, poder ir al cine y a la vez poder hacer deporte, pero uno tiene que decidir, tiene que definir qué es lo que uno va a hacer, ¿no? Y lo mismo pasa cuando uno compra bienes o servicios. ¿Qué pasa? Cuando uno quiere comprar algún bien o servicio, uno expresa el precio del bien o servicio en los términos del dinero que actualmente lo conocemos. Si no existiera el dinero, uno básicamente tendría que emplear el concepto de costo de oportunidad, que quiere decir qué es lo que yo dejo de hacer por adquirir algún bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ir al cine, yo sé que el cine me puede costar 30 bolivianos, y si dejo de ir al cine, yo sé que me puedo comprar unas 6 empanadas de 5 bolivianos, ¿no? Entonces, yo inmediatamente mido el costo de oportunidad
de ir al cine o comer algunas empanadas, ¿no? Entonces, si no existiera el dinero, uno constantemente tendría que comparar qué es lo que está renunciando para hacer o para comprar o para adquirir determinado bien o servicio. El dinero lo que nos permite es simplificar este proceso. Uno simplemente tiene el precio, en este caso del precio del cine, 30 bolivianos, y sé que las empanadas cuestan 5 y por tanto, si no voy al cine, sé que me puedo comprar 6 empanadas. Entonces, básicamente, el precio, esos 5 bolivianos por empanada y los 30 bolivianos del cine, me permiten comparar dos bienes y servicios, básicamente, ¿no? Entonces, simplifica esa comparación de precios. Y en tercer lugar, y este es sumamente importante, es el tema de depósito de valor. Lo que uno puede hacer con el dinero es conservarlo y para en un futuro intercambiarlo por bienes y servicios, ¿no? Ahora, como depósito de valor también puede servir una casa, podría ser el vehículo que uno tiene, porque también realmente uno, si lo mantiene por un tiempo, uno sabe que en determinado momento lo puede vender, tienes dinero y a partir con ese dinero puedes comprar bienes y servicios. Pero ¿qué pasa con este concepto? Y este concepto es muy importante para precisamente la presentación que vamos a hacer ahora. Si el dinero pierde valor en el tiempo, entonces el dinero papel o la moneda que nosotros actualmente consideramos como dinero ya no estaría funcionando como un depósito de valor. ¿Y cuando ocurre eso? Básicamente es cuando se da una inflación, ¿no? Cuando los precios comienzan a subir, lo que uno tiene en dinero pierde valor. Entonces, a eso está relacionado este concepto de depósito de valor, ¿no? Del dinero. Entonces, estas tres funciones son fundamentales para lo que es el dinero, ¿no? Bueno, he querido colocar esta lámina que tiene que ver con el dinero mercancía y el dinero fiduciario. ¿Por qué? Porque es importante separarlos y es importante distinguir qué es lo que actualmente tenemos y qué es lo que actualmente entendemos por dinero, ¿no? El dinero mercancía básicamente era una clase de dinero que basaba su valor en el valor del bien que era utilizado como moneda de cambio. Por ejemplo, el oro, ¿no? El oro como tal tenía un valor, tenía un precio, y ese era el precio y ese era el precio de ese tipo de bien que se utilizaba como dinero. No pasa lo mismo a lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora básicamente lo que tenemos es un dinero fiduciario. ¿Y este dinero qué significa el dinero fiduciario? Es una clase de dinero que no tiene un valor intrínseco, sino vale por lo que la gente lo acepta para las transacciones, ¿no? El dinero es importante por el valor que tiene y que nos permite comprar bienes y servicios, ¿no? Precisamente el término fiduciario viene de fiducia, que significa confianza, ¿no? Entonces, el dinero fiduciario, que es el que actualmente tenemos, depende mucho de la confianza. Y en esta presentación que tiene que ver con dinero digital, este aspecto de la confianza es muy, muy importante. Bueno, con esas láminas podríamos ya tener una definición de lo que es el dinero, las funciones principales del dinero, y ahora vamos a ir un poco más a datos concretos, ¿no? De algunos conceptos que son importantes a la hora de ver el tema del dinero. Y en este caso, a través de esta lámina, yo lo que les quiero mostrar son los agregados monetarios, para que se pueda entender con este ejemplo sencillo qué significan estos agregados monetarios, que posteriormente en cifras les voy a estar mostrando algo. Supongamos que tenemos en primer lugar un agente económico que tiene 100 bolivianos, ¿no? Tiene 100 bolivianos producto de probablemente algún trabajo. Estos 100 bolivianos, el agente económico 1 lo deposita en un banco comercial. El banco comercial, ¿qué hace con estos 100 bolivianos? Básicamente, el Banco Central establece un nivel que debe mantener como reservas. En este caso vamos a suponer que es un 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 10 bolivianos lo mantienen en reservas y vamos a suponer que hay un agente económico 2 que se acerca al banco comercial y solicita un préstamo de 90 bolivianos, ¿no? ¿Por qué 90 bolivianos? Porque básicamente el banco comercial de los 100 que tenía se ha quedado como reservas. 10 bolivianos y 90 bolivianos son los que le puede prestar al agente económico 2.
¿Qué concepto que quiero resaltar a partir de este ejemplo? El término de base monetaria. La base monetaria o dinero de alto poder se denomina a lo que es el circulante. En este caso, el circulante viene dado por estos 90 bolivianos que el Banco Comercial le ha otorgado en préstamo, más los 10 bolivianos en reserva que el Banco Comercial ha tenido que retener, y esta reserva se va al Banco Central, estos 10 bolivianos. Entonces, estos 90 más los 10 bolivianos hacen la base monetaria. Esta es la base monetaria, y es muy importante la base monetaria porque es a través de la base monetaria que el Banco Central puede incidir en el dinero que hay en la economía, ¿no? Y otro concepto importante que es otra definición de dinero tiene que ver con agregados monetarios. Hay diferentes agregados monetarios. Enseguida les voy a mostrar algunos datos del Banco Central de Bolivia. Y el agregado monetario básicamente es el circulante, también estos 90 bolivianos que están circulando y están en poder de las personas, más los depósitos a la vista, depósitos en cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo también, que tienen los agentes económicos. En este caso, el agregado monetario vendría a ser 190 bolivianos. ¿Ya? Entonces, estos son dos conceptos que tienen que ver con el dinero que hay en una economía. La base monetaria, por un lado, y un agregado monetario que enseguida les voy a mostrar que hay diferentes niveles de agregación de los agregados monetarios, ¿no? Bueno, en esta lámina lo que quiero mostrarles básicamente son algunos datos de lo que es la base monetaria que tiene el Banco Central de Bolivia. Estos son datos que estoy presentando, los datos mensuales del año 2021, y básicamente aquí está la base monetaria. 92.000 millones de bolivianos es la base monetaria del Banco Central de Bolivia. Esa es la base monetaria. Y básicamente, como les decía, esta base monetaria se le llama dinero primario, también se le denomina dinero de alto poder, porque la variación que el Banco Central pueda realizar en la base monetaria, afecta a la cantidad de dinero que hay en la economía y por tanto al crédito, a los préstamos que pueden otorgar los bancos comerciales. Entonces, este concepto de base monetaria es muy, muy importante en lo que a dinero se refiere. Por otra parte, tenemos los agregados monetarios. Aquí en este cuadro, lo que se está mostrando en esta parte son diferentes tipos de agregados monetarios. ¿Y qué son los agregados monetarios? Ustedes pueden ver aquí M1, M2, M3. En este caso es M1', M2', M3'. Son diferentes niveles de agregación del dinero. El M1 básicamente son el circulante, el dinero que está en poder del público, que está en poder de nosotros en este momento, más los depósitos a la vista, los depósitos que tiene el público en los bancos. El M2 agrega a esas dos variables, agrega depósitos en cajas de ahorro, y el M3, depósitos a plazo. Entonces, de esa manera se tienen diferentes métricas del dinero que hay en la economía, ¿no? Aquí igual presento lo que es la base monetaria, que lo había mostrado en la anterior lámina, y un dato que es la emisión monetaria también, que es muy importante, que la emisión monetaria viene a ser los billetes y monedas que están en poder nuestro, más la cantidad de dinero que están en cajas de las entidades de intermediación financiera. Entonces, estos son diferentes medidas de dinero que ustedes van a encontrar en el Banco Central de Bolivia y en cualquier economía van a encontrar estas mismas definiciones. No sé si aquí, Diego, quieres aportar algo de esta definición de agregados monetarios, quizás. Sí, o sea, yo creo que son una excelente métrica porque, a ver, yo creo que, y esta es una de las diferencias más importantes, ¿no? Con la criptomoneda, Roberto, como bien has dicho tú, es una métrica macro fundamental. Y sería bien también comentar que hay una lógica detrás digamos, de la emisión de billete y circulante, ¿no es cierto? El Banco Central tiene que tener una función matemática, digamos, tiene que tener un modelo económico para poder estimar cuánto dinero va a imprimir dentro de la economía. Y creo que eso es uno de los temas que diferencia justamente con las criptomonedas, ¿no? Con el dinero digital. Precisamente, Diego,
el Banco Central puede definir esta cantidad de la base, puede definir la base monetaria, ¿no? En base a ciertas variables, define esta cantidad de dinero que hay en la economía, a diferencia de lo que después vamos a ver con las criptomonedas, que básicamente estas se determinan en el mercado, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia y esto es muy importante para efectos del control de la inflación, que en un momento más voy a mostrar algunas láminas. Pero es bastante relevante el comentario que hizo Diego para continuar con lo que tenía preparado. En este gráfico, lo que básicamente les quería mostrar es una evolución de la base monetaria, que es la línea azul que se tiene acá abajo, y la evolución del M2, en este caso, lo he graficado, para ver que, claro, el M2, que es un agregado monetario, como habíamos visto en el ejemplo, en el ejemplo que les había mostrado, es más alto que la base monetaria, ¿no? Básicamente, y en esta diferencia radica también la importancia que tienen los bancos comerciales. Hay un ratio que se calcula a partir de estas dos variables que determina lo que es el multiplicador monetario. ¿Qué es el multiplicador monetario? Básicamente es cuál es la capacidad de la banca comercial de crear dinero. Aquí hay algo muy importante que quiero comentar, que si bien el Banco Central es el organismo, la institución encargada de emitir el billete y la moneda en todos los países, los bancos comerciales, a través del otorgamiento de préstamos y establecimiento de depósitos, también crean dinero. Lo hacen prestando a las personas, a las empresas, y las empresas van depositando esos préstamos en los bancos. Entonces, si bien el Banco Central es el único que puede emitir la moneda, y de hecho esa es una de sus principales funciones, emitir y darle legalidad a la moneda en determinado país, también los bancos comerciales, a través del proceso de otorgamiento de préstamos, crean dinero, ¿no? Entonces, y eso permite que el dinero vaya fluyendo en la economía. Eso es muy importante. Bueno, antes de pasar a lo que es el Banco Central, tal vez podríamos conversar con Diego, ¿qué es primero un Banco Central? ¿No? Creo que es importante señalar cuáles, por ejemplo, son los objetivos que persiguen los bancos centrales. No sé si, Diego, nos podrías comentar al Sí, respecto. yo creo que es bien interesante el rol que cumple el Banco Central, o sea, más que interesante, es fundamental el rol que cumple un Banco Central en una economía y creo que si uno se remonta a la historia de la mayoría de bancos centrales en el mundo, estos bancos se han unido y viendo un poco la historia, ¿no? Estos bancos surgen justamente porque seguramente hace 120 años atrás, como ahora está ocurriendo con las criptomonedas, se vivía, o quizá un poco más, se estaba viviendo un fenómeno parecido al de ahora, ¿no? Porque, bueno, en Bolivia habían los bancos privados, ¿no? Había el Banco Nacional de Bolivia, había el banco, no sé, el Banco Mercantil, y no me acuerdo qué otros bancos que emitían su propia moneda, ¿no es cierto? Entonces, como dice Roberto, en este caso, el Banco Central de Bolivia, el Banco Central de Bolivia, de Chile, la Reserva Federal en Estados Unidos, cumplen un rol de dar un respaldo a la moneda, ¿no es cierto? Entonces, en esa época, para remontarnos a la historia, el respaldo que había era el banco privado. Entonces, los usuarios de este billete y esta moneda tenían que confiar del dinero que emitía o estos certificados que emitían los bancos y dar crédito a eso y básicamente ver que les acepten este billete en otras partes. Entonces, al final lo que se dieron cuenta los bancos era que iba a ser imposible que compitan entre sí, por lo tanto empezaron a crear la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos, que es la agregación de los 12 principales bancos centrales de Estados Unidos. En el Banco Central de Bolivia, yo me imagino que es algo parecido, no tengo el dato exacto de cuántos bancos han participado en la creación del Banco Central de Bolivia, pero igual en Chile es algo parecido, ¿no? Entonces, el rol que cumplen es fundamental, ¿no? Para la sociedad y para la economía, el rol que tiene el Banco Central, ¿no? Y creo que eso sería un buen punto de partida, ver cómo históricamente cómo se han creado. Obviamente que con el tiempo se ha ido afinando un poco más y se han ido atribuyendo más
objetivos y responsabilidades, ¿no es cierto, Roberto? En el caso del Banco Central de Bolivia, ahí quizá tú nos puedes dar un poco más de detalles sobre cómo está fijado la ley para el Banco Central. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Bueno, en el caso del Banco Central de Bolivia, el objetivo básicamente es procurar la estabilidad del poder adquisitivo, ¿no? De la moneda. Eh, este es un objetivo no solamente que lo persigue el Banco Central de Bolivia, sino la mayor parte de los bancos centrales. En algunos casos, no solamente procuran esta estabilidad, sino que además explícitamente declaran, por ejemplo, que quieren alcanzar el pleno empleo o no, datos que Sí, tienen que ver con el crecimiento económico, ¿no? Entonces, eh, y aquí también hay un debate también, porque cuando el Banco Central ya tiene muchos objetivos a los cuales perseguir, muchas veces esos objetivos van en sentido contrario, ¿no? Si el Banco Central quiere, por ejemplo, impulsar la economía, en Estados Unidos, por ejemplo, tiene ese doble objetivo. Entonces, cuando el Banco Central quiere mejorar, quiere disminuir sus niveles de desempleo, por ejemplo, eh, eso tiene que hacerlo al menos en el corto plazo a costa de inflación, ¿no? Y probablemente eso es lo que actualmente está pasando. El Banco Central en Estados Unidos ha inyectado grandes cantidades de recursos, los cuales ya están teniendo un impacto en la inflación, ¿no? Entonces, respecto del objetivo de los bancos centrales, sí hay un debate respecto a si deberían tener un amplio conjunto de objetivos que son contrapuestos en muchas circunstancias, ¿no? disculpa, te interrumpa, Roberto, pero creo que es fundamental este punto para que todos ya empiecen justamente a sacar algunas conclusiones en limpio. Y es fundamental esto, Roberto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando hablas de estabilidad, no solamente estás hablando de una estabilidad del nivel de precios, sino también de alguna manera estás forzando a que el Banco Central de alguna manera evite la especulación de precios, ¿no es cierto? Y eso es creo que una diferencia, pero gigantesca digamos, con las criptomonedas, ¿no es cierto, Roberto? Porque aquí el Banco Central, en el momento en el que vea que hay muchos movimientos a través de distintas herramientas de política monetaria, como bien lo mencionas ahí, también las reservas internacionales, puede entrar a intervenir el mercado cambiario y justamente de alguna manera controlar los niveles de precios, ¿no es cierto? Sí, perdón, antes de ir Sí. avanzando, hay una pregunta que dice que es bueno que la aclaremos. ¿Por qué se dice que los bancos comerciales crean dinero a través de los préstamos? Preguntan. ¿No se realizan los préstamos en base a los fondos que ellos tienen en cajas de ahorro y en cuentas de sus clientes? Tal vez eso podríamos aclarar, por favor. Sí, sí, perfecto. A ver, voy a tratar de aclarar esa consulta a través de este mismo ejemplo. Bueno, en este ejemplo yo solamente mostré a dos agentes, ¿no? El primer agente tenía 100 bolivianos, depositó en el banco comercial, el banco comercial se quedó con 10, presta 90 bolivianos y esto puede continuar, ¿no? El agente económico 2 puede depositar este dinero en el banco comercial, el banco comercial se queda con un porcentaje de esas reservas y va a haber un saldo que todavía va a tener para prestar a otro agente económico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si finalmente en la economía, en esta, por ejemplo, los agentes económicos, aquí hay dos agentes económicos que ya tienen en sumados este agregado monetario 190 bolivianos, ¿no? Pero ¿cuánto dinero hay en esta economía realmente? Si las dos personas fueran al banco comercial a retirar el dinero los 100 bolivianos del agente económico uno más los 90 que ya lo tienen dos, no existe el dinero, o sea, básicamente el dinero no está. Y está correcta la pregunta, porque realmente el dinero que hay aquí son 100 bolivianos. Pero si se fija, en este caso, el banco comercial está creando dinero a partir del depósito primero que ha realizado el primer agente, a partir de este depósito, y esto va a continuar hasta que, por ejemplo, ya no reciba más depósitos el banco comercial. Poco a poco las reservas va a ir acumulando
y a varios agentes les va a ir prestando. Ahora, esto es fundamental. Si todos los agentes económicos en un momento determinado fueran a este banco a retirar sus recursos, el banco comercial quebraría. Quebraría porque no tiene la suficiente cantidad de dinero para hacer frente a esto. Entonces, aquí es fundamental la confianza. Por eso en el sistema financiero, una corrida bancaria es muy peligrosa porque, ¿y por qué digo que crean dinero? Porque finalmente en la economía hay más dinero del que realmente se tiene en físico, o sea, en efectivo se tiene un monto, pero a través de este proceso de depósitos y préstamos se va creando dinero. Ahora, ahí lo complicado es si todos fueran en un momento dado al banco a retirar. Eso genera crisis sistémicas, ¿no? Y es precisamente lo que el Banco Central, entre otros de sus objetivos, quiere mantener una estabilidad financiera. Por eso es muy importante estas noticias, por ejemplo, tal banco, anda a retirar tus depósitos de este banco, entonces la gente se va pasando la voz y todos van retirando. Si eso pasa de manera masiva, eso sí genera un problema, ¿no? No sé ojalá, espero haber respondido la consulta. Muchas gracias, Roberto. Seguiremos porque ya estamos avanzando en el tema por tiempo. Ya. Bueno, el objeto del Banco Central es procurar la estabilidad del poder adquisitivo y tiene varias funciones el Banco Central. La principal y que vamos a tocar en esta presentación es el tema de autoridad monetaria, ¿no? Tiene también funciones en relación a reservas, en materia cambiaria, pero como autoridad monetaria básicamente están las funciones relacionadas a lo que es este conversatorio. Ejecuta la política monetaria y regula la cantidad de dinero. Esto es sumamente importante, ¿no? A través de la base monetaria regula la cantidad de dinero. También ejerce de forma exclusiva la emisión del billete y define que este billete es el medio de curso legal en la economía. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos que tiene el Banco Central para afectar la base monetaria? En el caso del Banco Central de Bolivia tiene operaciones de mercado abierto, que en realidad lo hacen todos los bancos centrales, el requerimiento de reservas de los bancos, es decir, cuál es el porcentaje que los bancos tienen que mantener como reservas, y otras operaciones de regulación monetaria que son básicamente créditos que se otorgan a bancos. A través de estas tres instrumentos se afecta la cantidad de dinero, y esta afectación de la cantidad de dinero tiene un impacto en la economía. Realmente creo que las criptomonedas, al igual que muchas revoluciones que están pasando en nuestros días, son producto también de la democratización que hay de la información, de los medios de comunicación, del Internet, etcétera, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que hacer esta persona acá? ¿Qué tiene que hacer este señor en esta foto? Este japonés es el creador de Bitcoin. Y como pueden ver, este caballero en el año 2011 creó esta criptomoneda, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de Bitcoin? Es que este señor se llama Satoshi Nakamoto, ¿ya? Y es de origen japonés. De hecho, desapareció del mundo, nadie sabe dónde está. Se especula que tiene una riqueza en criptomonedas equivalente a 60 billones de dólares. Pero realmente, a ver, si uno se pone a evaluar el concepto de la criptomoneda, es bien interesante. O sea, esta persona quiso jugar el rol no sé si de una especie de banco central, o quiso jugar el rol de un superpoderoso, ¿ya? Pero en la práctica se van a dar cuenta que tiene muchas falencias este tema de las criptomonedas, ¿ya? Pero básicamente este es el artífice, el creador, el que está detrás de la filosofía. De hecho, yo tengo algunos amigos que son defensores acérrimos y gente muy educada, gente con mucho conocimiento financiero, pero en realidad esto ya como que ya pasa a un ámbito más filosófico. De hecho, muchas de las personas que defienden a las criptomonedas son personas con tendencia digamos, hacia la izquierda, tienen mucho, digamos, del concepto anti-banco central, porque dicen que el banco central es un ladrón que te roba plata. Entonces comparte muchas cosas en común con todos estos fenómenos que están pasando hoy en día, ¿ya?
Ahora, para que entiendan y después de que Roberto ha explicado de manera excelente qué es el dinero, la criptomoneda en realidad no está tan alejada de la definición general, ¿no? Sin embargo, hay algunas diferencias que son importantes. En primer lugar, que no hay un papel, o sea, no hay una moneda, sino es un dinero digital. En segundo lugar, es un medio de transacción, ¿ya? En el cual está cifrado y, digamos, este cifrado permite mantener la integridad, o sea, el secreto del origen del dinero. O sea, uno puede hacer transacciones de manera, digamos, de manera desconocida, sin que nadie sepa quién es el que te está mandando la plata, porque al final tú lo que tienes es una billetera digital que es un número, pero no hay un titular detrás de ese número, sino es un password básicamente. Ya, ahora, ¿qué es lo interesante de la criptomoneda y por qué les digo que es un concepto filosófico? Porque justamente este japonés vio un problema que hay a nivel global, o que había un problema a nivel global hace mucho tiempo, y era el pago de dinero transfronterizo. O sea, él decía, oye, ¿por qué yo tengo que pagar plata a un banco para transferir el pago de una cuenta, para transferir la compra de un producto, para transferir por el intercambio de un producto, etcétera? Entonces, él empezó a cuestionar esto del dinero. Él decía al final, oye, en realidad este sistema bancario en el que vivimos actualmente es un sistema que está haciendo que muy pocos se enriquezcan, porque, por ejemplo, cuando ustedes abren una cuenta bancaria, ustedes tienen que pagar una comisión por la mantención de cuenta, tienen que pagar una comisión por las transacciones que realizan, tienen que pagar una comisión si es que ahorran, tienen que pagar una comisión por el ahorro del dinero. En este caso, la criptomoneda te cobra cero. O sea, tú puedes hacer transferencias a Kazajstán, puedes hacer transferencias a Venezuela, puedes hacer transferencias a Bolivia de manera libre y sin ningún costo, ¿ya? Ahora, en este caso, como pueden ver, cuando partió en el año 2010 estas criptomonedas, inicialmente, digamos, habían tenido un relativo éxito porque el uso del Internet no estaba tan masificado a nivel global, ¿ya? Y como pueden ver en el gráfico de la derecha, realmente a partir yo diría, de esta crisis pandémica, se ha pegado un salto increíble. Y esto conversaba con María del Carmen hace un par de días, justamente de un fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos y en una menor medida en Chile. ¿Ya? Y está muy relacionado con las estafas, está muy relacionado con la codicia que hay en las personas. Yo me acuerdo hace un par de meses atrás, mi tía me preguntó justamente, oye, hijito, ¿debería invertir en una criptomoneda? Yo le dije, pero, o sea, primero para entender un poco qué criptomoneda y como quién te ha recomendado. Bueno, me dijo una persona, pucha, que si yo invertía en una criptomoneda, iba a ganar en un año un 100%. Entonces yo dije, 100%, o sea, en el mundo normal y racional, tener una rentabilidad en un año de 100% es imposible, a no ser que estés metido en algo turbio. Entonces, justamente lo que está pasando en gran medida con muchas de estas criptomonedas es que son mucha especulación y hay mucha estafa, hay mucha mentira, hay mucha codicia, ¿ya? Pero hay que tener cuidado también, porque uno no puede poner en la misma canasta a todas las criptomonedas. Y como ha dicho Roberto, al final la moneda es un medio de confianza. Si ustedes confían en algo, ustedes reciben ese dinero y pagan con ese dinero. Entonces, en las criptomonedas, como vamos a ver un poquito más adelante, hay una cantidad impresionante, ¿ya? Y otro de los temas filosóficos que hay detrás de esto de la criptomoneda es que no hay regulación. O sea, como dice el Roberto, dentro de las leyes del Banco Central, o sea, dentro de los mandatos ley que tiene el Banco Central, justamente, ¿no es cierto, Roberto?, está el de controlar la estabilidad de precios, en controlar la base monetaria. ¿Qué significa eso? Que en una coyuntura de crisis, ¿qué hace el Banco Central? Interviene al mercado, ¿no es cierto, Roberto? O sea, si ve que hay una inflación muy fuerte, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de reducir la base monetaria o va a tratar de controlar a través de los otros mecanismos que tiene. En el caso de criptomoneda, no hay quien regule. O sea, aquí es un mercado totalmente libre. Aquí es especular 100%. Y es por eso, como pueden ver en el gráfico, la criptomoneda pasó de
valer $60,000 Bitcoin a principios de año a menos de 40,000. O sea, tuvo una fluctuación gigantesca. Entonces, imagínense la cantidad de riesgo que uno corre en cuanto al valor de la moneda. O sea, en Bolivia, de hecho, el riesgo, o sea, el riesgo cambiario es casi nulo. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es fijo. Eso significa que yo sé que mis dólares van a costar lo mismo en el corto plazo, a lo menos, o quizá en el mediano plazo. En cambio, con el Bitcoin, yo no tengo idea si mi Bitcoin va a costar $60,000 el lunes, o va a costar 40,000, o va a costar 30,000. No sé si va a haber algún tweet de algún tipo en el mundo que va a decir, oye, Bitcoin es lo mejor del mundo y el precio va a subir, o va a haber otra persona que va a decir lo contrario. Entonces, hay mucha especulación. Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Ahora ustedes se preguntarán, oye, pero ¿cómo se crean las criptomonedas? ¿Por qué se crean las criptomonedas? ¿Quién crea la criptomoneda? Si es que es un sistema autónomo donde nadie gobierna. Cuando el japonés que les comenté creó Bitcoin, lo que hizo fue que creó un stock limitado de Bitcoins, ¿ya? Y todos los años se van creando una cantidad fija de criptomonedas, ¿ya? Ahora, ¿cómo uno cómo uno se gana estas monedas? Es a través de la minería de Bitcoin, ¿ya? O justamente a través de una contabilización o un sistema que le permita a uno contabilizar de que todas las transacciones en un momento determinado se hayan hecho, o sea, se hayan hecho de forma correcta, o sea, tengan un origen y un destino correcto y no haya una doble contabilidad. Entonces, la persona que tenga la capacidad de hacer esa contabilización es la que se gana una moneda y la que se gana, digamos, este Bitcoin. Ahora, como vamos a ver un poquito más adelante, en cuanto al funcionamiento, voy a tener que avanzar un poco más rápido porque veo que estamos al límite. Después de lo que les expliqué en cuanto a la minería de datos, voy a ir al tema de cuántas criptomonedas existen. ¿Ya? Según la página CoinMarketCap, existen más de 6,500 criptomonedas. O sea, realmente hay una cantidad gigantesca. O sea, todo el mundo dijo, si a este japonés hace más de 10 años se le ocurrió esta idea, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si al final esto es un mercado donde uno puede hacer lo que quiera. Y yo voy a crear mi propia criptomoneda. Entonces, en Chile, de hecho, hay el Chaucha, no me acuerdo cómo se llama la otra criptomoneda. O sea, ya se han creado criptomonedas en Chile bajo el mismo concepto. Un sistema de intercambio de monedas en el cual no hay regulación, en el cual la creación es un algoritmo sin ninguna lógica económica y el precio del Bitcoin va a fluctuar en función a lo que te dice la oferta y la demanda. Entonces, hay mucha fluctuación. Como pueden ver, acá hice un pantallazo de las 10 principales criptomonedas. La más importante de lejos es Bitcoin, ya que es la moneda que más ha crecido y la que tiene mayor importancia en el mercado. Ahora, como lo había dicho en la anterior diapositiva, tenemos más de 6,500 criptomonedas a septiembre del 2021. Ahora, un gráfico que me parece súper interesante también es este gráfico de la derecha. Es el valor de mercado, o sea, es la cantidad de criptomonedas expresada en dólares en el mundo, ¿ya? En este momento, hoy día hay 2,49 trillones de dólares, o sea, hay 2,49 millones de dólares equivalentes en bitcoins. O sea, en esas 6,500, actualmente hay esta cantidad de dinero. ¿Y por qué les digo que ha crecido más durante este último tiempo? Porque, bueno, esto está bien relacionado con lo que había dicho Roberto, básicamente con el Banco Central. ¿Cuál es el rol del Banco Central? Era la de estabilidad de precios. También tiene el rol de estimular la economía cuando ve que la economía está en problemas, es decir, inyecta liquidez. Y gran parte de esto, chicos, para que todos sepan, es producto del accionar de los bancos centrales que han inyectado cantidades masivas de dinero. Entonces, la gente que ha recibido, ya sea créditos o transferencias del Estado, por ejemplo, en Estados Unidos, acá en Chile también,
por seguros de cesantía, por ayuda económica, por la pandemia, etcétera, lo que han hecho es que, como hay una masificación gigantesca de la información, mucha gente ha dicho, oye, ¿saben qué? Me han hablado de esta criptomoneda, voy a empezar a invertir en esto y voy a empezar a comprar bitcoins. Entonces, eso ha hecho de que este mercado de bitcoins haya tenido un crecimiento muy fuerte en los 2 últimos años, aunque con caídas entre medio que básicamente se explican por lo que ha ocurrido a principios de este año con Bitcoin. ¿Ya? Ahora, voy a entrar a definir lo que es una billetera o un wallet o un monedero digital. Hagan de cuenta, esto es lo que define a Bitcoin, o esto es el que define la propiedad de una billetera. En ninguna parte en la billetera aparece, por ejemplo, el nombre Diego Balda si es que yo tengo una billetera. Solamente tengo un token o un password, que es una serie de números y letras que me van a dar acceso a mi cuenta, que no tiene mi nombre, solamente tiene unos números, los cuales van a validar mi propiedad, y esta billetera está asegurada por un sistema, digamos, de seguridad que se mantiene todo el tiempo, y me da la garantía de que en teoría yo puedo utilizar ese dinero y puedo almacenar ese dinero en mi billetera digital. ¿Ya? Como pueden ver, en esta diapositiva, hay muchos tipos de billeteras. Están lo que se denominan las billeteras calientes y las billeteras frías. ¿Ya? En el caso de las primeras, o sea, los que son las billeteras calientes son las que están conectadas a internet, y las frías no. O sea, en el caso de las frías, dan de cuenta, es como si les dieran una tarjeta con una serie de números. Entonces, cada vez que uno se conecte, tiene que escribir esos números y ingresar a su cuenta. Y por otra parte están los monederos web, los monederos móviles, que son a través de una aplicación en el celular, y los monederos de escritorio, que uno los tiene que almacenar en su desktop de la computadora. ¿Ya? Entonces, en definitiva, estos monederos ofrecen un servicio de custodia y almacenamiento, y no están regulados ni supervisados. De hecho, para que sepan, si uno pierde ese password, ese token, que es posible, uno pierde el Bitcoin. De hecho, yo tengo un familiar que vive en Estados Unidos, que en algún momento él hizo intercambios con criptomonedas el año 2012 o 2013, y hagan de cuenta, no sé si tiene o tenía, porque perdió su token, tenía como 4 o 5 bitcoins. Entonces, imagínense, tiene 5 bitcoins, eso por 60,000, tendría en teoría $300,000, pero como perdió ese token, lamentablemente el dinero desapareció, y como no están ni regulados, ni garantizados, ni supervisados, la plata desapareció, o sea, no tiene dueño. ¿Ya? Ahora, ¿por qué utilizan las criptomonedas esto de blockchain? Es lo que les había dicho hace un momento. Básicamente, la minería de criptomonedas se basa en esta tecnología de blockchain. ¿Ya? Y vamos a ver un poco más adelante cómo esto está relacionado con el fenómeno del calentamiento global, que también es otro tema actual, es otra tendencia que está muy en boga. Pero básicamente, para que uno tenga blockchain, hagan de cuenta, uno necesita tener la mayor capacidad tecnológica, porque es como si ustedes estarían entrando a competir en una carrera de vehículos, ¿ya? Entonces, en este caso, el que gana, obviamente, es el que tiene el motor más grande, el motor más rápido y el motor más fuerte. Imagínense que yo voy a una competencia de, no sé, por ejemplo, de cuarto de milla, de 250 metros, y voy en mi peta. Y a mi lado tengo una persona que tiene un Ferrari que en menos de 10 segundos alcanza 300 kilómetros por hora. La probabilidad de que yo pueda alcanzar a resolver el problema, que en este caso es justamente el tema que está detrás del blockchain, es 0. Entonces, lo que está pasando hoy en día es que justamente esta minería de criptomonedas lo que está generando es un uso gigantesco de energía. De hecho, hay países como China, como Irán, como la India, como Estados Unidos, donde el tema de la minería de datos está generando un
uso irracional de energía. De hecho, está generando apagones, está generando una crisis energética en muchos países, ¿ya? Entonces, hagan de cuenta, para hacer la minería de datos, que básicamente es resolver un problema, y el problema consiste en hacer contabilidad de todas las operaciones que se están realizando en un momento del tiempo, y si es que yo logro cuadrar estas operaciones más rápido que el resto, el sistema de Bitcoin me va a abonar una fracción de criptomoneda a mi cuenta. Entonces, imagínense, si yo tengo una capacidad potente, yo voy a invertir en tener, no sé, 30 CPUs, voy a tener que tener un sistema de enfriamiento para mis servidores y mis computadoras, porque obviamente una computadora se calienta si está funcionando todo el día. Entonces, eso ha generado un aumento del uso de la energía muy fuerte, ¿ya? Ahora, justamente la minería, en definitiva, cada vez ha hecho de que los programadores y los sistemas de computación sean más sofisticados, ¿no? Y realmente el problema se resuelve cada vez más rápido. Por ejemplo, antes, para que sepan, si uno tenía una laptop normal, podía entrar en esta competencia. Hoy en día, yo con esta computadora de la cual les estoy hablando, la probabilidad de que me gane un Bitcoin es 0. Para hacer eso, yo tendría que montar todo un equipo tecnológico con refrigeración para que mis computadoras no se quemen, y todo un sistema para que yo pueda hacer esta minería de datos. Entonces, se ha vuelto algo súper complicado, ¿no? Y ha ido aumentando en el tiempo. ¿Ya? Y aquí básicamente respondo a otra pregunta que también está en la boga y está en debate, es sobre si es que es dañina la minería de criptomonedas. La respuesta es definitivamente sí, es dañina. ¿Por qué? Porque, a ver, imagínense en un pueblito en China, donde seguramente la cantidad de generación de energía es mínima. Obviamente que si tú tienes un centro de minería de criptomonedas instalado, vas a dejar probablemente a toda la ciudad sin energía, porque tu sistema va a absorber toda la energía que se necesita o que se requiere para hacer esta minería, ¿no? Entonces, esto ha generado mucho debate, y de hecho ha generado justamente el ajuste más fuerte que hemos visto a principios de año de Bitcoin, ¿ya? Y justamente aquí, no sé si alguno de ustedes hace seguimiento a las redes sociales, pero este personaje es quizá uno de los influencers más importantes del mundo, y es, de hecho, creo que está catalogado entre los 3 hombres más ricos del mundo. Si no me equivoco, es el hombre más rico del mundo en este momento, es Elon Musk. Ya, él partió diciendo a principios de año de que iba a aceptar Bitcoin como medio de cambio, de compra para sus vehículos. Pero luego de que se enteró de la nada de que la minería de datos hacía un consumo muy irracional de energía, él prohibió el uso de la criptomoneda, y ahí Bitcoin cayó debajo de $40,000. Entonces, como pueden ver, por una parte está el consumo de la energía, por otra parte la criptomoneda fluctúa mucho por la especulación que hay en los mercados, y también está generando un daño colateral en el mundo, ¿no? Que es el uso de la energía. Como pueden ver, ha aumentado súper fuerte este consumo, y esto realmente ha generado de que algunos países, como es el caso de China, a mí en general tengo como muchos temores con respecto al poderío que tiene China y con respecto a lo que significa y a toda la filosofía china, que es muy diferente al pensamiento occidental. Pero yo creo que sí es que hay algo que uno puede rescatar del gobierno chino, o sea, algo que es súper chico, pero que encuentro interesante, es justamente el tema de la especulación. El gobierno chino declaró como actividad ilegal la minería de criptomonedas, ¿ya? Y miren cómo cayó de septiembre de 2019, de absorber el 75% de la minería de datos, de representar, perdón, un 75% de la minería de datos, a caer a 0 a agosto de este año. O sea, ha habido una caída absurdamente fuerte en China. Está prohibido. ¿Por qué? Porque justamente está generando un daño
en un país que está viviendo una crisis energética, donde no tienen el carbón suficiente y los medios para generar energía, lo cual ha hecho que el gobierno declare ilegal. Y además hay otro tema interesante, que el gobierno chino ha declarado de forma explícita de que Bitcoin es sinónimo de especulación. Por lo tanto, él no quiere que sus conciudadanos especulen con activos financieros. Al gobierno chino no le gusta eso y es por eso que ha prohibido el uso de la minería de datos. Y otro dato interesante, para que sepan, solamente la minería de Bitcoin equivale a la mitad del consumo de energía en un mes, perdón, en un año del Reino Unido. O sea, consume tanta energía como un país como Suecia, como un poco menos que Malasia. Consume un poco más de lo que consume Argentina, que tiene 40 millones de habitantes. Entonces, esto justamente te genera muchos cuestionamientos. Mamita, parece que, perdón, María del Carmen, parece que querías decir algo, ¿no? Sí, quería hacer una consulta. Estas Claro. criptomonedas se pueden, dado, digamos, el alto nivel que tienen de riesgo y más parece un tema de especulación, como tú mencionas, ¿se podría ser considerado como un juego al azar? Sí, de hecho, es una pregunta bien interesante. A ver, para los que somos economistas, de hecho, a ver, está comprobado de que hay algunos activos financieros que tienen o sea, el precio tiene un comportamiento aleatorio. ¿Qué significa que tenga un comportamiento aleatorio? Que yo no sé si el precio de un activo mañana va a subir o va a bajar. O sea, es básicamente como lanzar una moneda, ¿ya? Y eso está dentro de las propiedades de la eficiencia de los mercados, ¿ya? Y básicamente la criptomoneda justamente es una moneda, es como jugar al azar, es como jugar a la ruleta, es como lanzar una moneda, como lanzar un dado, básicamente. ¿Por qué? Porque tiene un alto componente aleatorio, ¿ya? Y en este caso, para que todos sepan, dentro del mundo de las inversiones, justamente una de las variables claves es el concepto de la tolerancia al riesgo, ¿ya? Hay algunas personas que les gusta, por ejemplo, apostar, ¿no? Que les gusta ir al casino. De hecho, en Bolivia, si uno hace un análisis de los perfiles de riesgo, generalmente la gente que es del oriente tiende a tener justamente un comportamiento de mayor tolerancia al riesgo. Es decir, que una persona de Santa Cruz, de Beni o del oriente de Bolivia le encanta asumir riesgo. En cambio, una persona que es del occidente, de donde soy yo, de donde soy paseño, generalmente somos mucho más conservadores y por lo tanto a ti no te gusta apostar. Tú vas a decir, oye, no, a mí no me gusta apostar. Por lo tanto, quizá para mí invertir en un tipo de activo como una criptomoneda no me atrae. ¿Por qué? Porque es demasiado volátil, es demasiado incierta. A mí lo que me acomoda más bien es quizá invertir en algo que me genere una rentabilidad bajita, pero segura, no voy a perder plata. Entonces, justamente con eso está relacionado el tema de la especulación. Creo que todas estas propiedades, los pros y contras que tiene una criptomoneda, ya los he ido mencionando de forma indirecta, ¿ya? Uno de los pros que tiene, justamente acuérdense que hay un concepto bien básico en finanzas, y es que básicamente a mayor riesgo uno debería esperar una mayor rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, como esta moneda es más volátil en promedio, o este tipo de activo es más volátil, o sea, tiene mayor incertidumbre, fluctúa más el precio, yo debería esperar una mayor rentabilidad. Entonces, uno de sus pros que tiene es que justamente uno esperaría de que tiene un mejor perfil de retorno. Ahora, si ustedes comparan, por ejemplo, con el mercado accionario de Estados Unidos, o sea, le saca una diferencia gigantesca, como pueden ver en el gráfico, ¿no? O sea, hay un diferencial tremendo. Es decir, que la criptomoneda, si eres una persona que tiene un estómago grande, que te gusta apostar, que te gusta jugar, probablemente la criptomoneda es una buena alternativa, ¿ya? Otro argumento que se tiene a favor es que es una fuente de diversificación. Y ahí está otra clave para que todos sepan. Jamás es una buena idea poner todos los huevos en una sola canasta. Es siempre buena idea tratar de diversificar. Entonces, si alguno de ustedes en algún momento consideraría invertir, a pesar de todos los contras que hay en cuanto a la criptomoneda, nunca jamás
pongan toda su plata en esto, porque pueden quedarse con cero en algún momento del tiempo, porque no hay garantía, no hay seguridad. Si ustedes quieren jugar con esto, yo máximo asignaría entre un 5 para el menos tolerante, de hecho menos, un 2% a un 5% para una persona que es con una tolerancia baja del dinero que tienen para invertir, y máximo un 10%. O sea, más de eso no invertiría en una criptomoneda. ¿Ya? Entonces es una fuente de diversificación. O sea, básicamente les permite diversificar sus fuentes de ingreso. ¿Ya? Otro tema que tiene es que hay un stock limitado de criptomonedas, ¿no? Como les he dicho, cuando se creó el Bitcoin, por ejemplo, se creó con un stock fijo, ¿no? Por ejemplo, ahí digo, ¿no?, que hay un máximo de 21 millones de monedas de Bitcoin que se pueden crear o extraer. Hasta hoy se han creado 18,5 millones de Bitcoins, o sea, solamente nos quedan aproximadamente 2,5 millones de Bitcoin, perdón, casi 3, al menos de 3 millones de Bitcoins por crear, o sea, y obviamente que este aumento en el precio también es por un tema de oferta y demanda. Como hay un stock tan limitado, obviamente que el precio del activo sube fuertemente, ¿ya? También se especula de que o sea, por lo menos en el último tiempo, ha sido una excelente fuente de cobertura en contra de la inflación, ¿ya? Algunos ya están empezando a utilizar esto como reemplazo del oro, porque tradicionalmente el oro era como la herramienta clásica para protegerse en contra de la inflación. ¿Ya? Hay una creciente aceptación y uso, ¿ya? Y finalmente los contras, ¿no? ¿Es una revolución? Yo creo que sí. O sea, muchas tendencias que estamos viendo hoy en día, ¿no? De hecho, en Chile estamos viviendo una revolución que todos han denominado como Chile despertó. Para mí que Chile despertó de un sueño muy bonito en el cual la economía estaba funcionando, y no, como dicen los que están a favor de todos estos cambios que están haciéndose, ¿no? El movimiento Ni Una Menos. En Bolivia hemos vivido también una revolución no sé si revolución, pero se ha vivido un cambio fuerte. Tenemos todo este movimiento LGTB, y muchas de las tesis que tienen detrás de estos movimientos tienen mucha relación con esto de la criptomoneda, porque básicamente está creado por hombres, ¿no? Y no tienen un sustento valórico del Señor, ¿no? No están basadas en los 10 mandamientos o en una creencia en Dios, digamos. Están creados pensando de que el hombre es el que tiene la razón y básicamente es el que soluciona todos los problemas. Como les menciono, hay muchas falencias. O sea, realmente las criptomonedas están relacionadas con actividades ilícitas, están relacionadas también con especulación, y creo que la codicia también. O sea, realmente yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y yo estoy seguro, ya de hecho, como vamos a comentar con Roberto un poco más adelante, vamos a ver un poco el tema de los bitcoins regulados, ¿no? Entonces, quería terminar con esto, ¿no? Diciendo de que realmente es una revolución. Probablemente no sabemos en qué va a terminar, ¿no? Y como pongo el globito ahí, no sabemos si se va a reventar este globo, ¿no? O sea, yo no sé si es viable mantener algo libre. Yo creo que siempre tiene que haber algún tipo de control, ¿no? Muchas gracias. Primero que nada, quería mostrarles este video. Es 1 minuto y medio, no es muy largo, pero quería poner este video para que entendamos todos lo que puede estar pasando en El Salvador. Ya sé lo que voy a pedir, solo que no vienen los precios en la carta. Ah, es que aquí nos manejamos en Bitcoin, señor. Órale, bitcoins, qué modernos. Sí. Por ejemplo, bife de chorizo, ¿cuánto cuesta? Depende qué término lo quiera. 3/4. El bife de chorizo 3/4 está en 0.003 bitcoins. ¿Y término medio? 0.5 bitcoins. 3/4, entonces, por favor. Bife de chorizo 3/4, un bitcoin. ¿Cómo? Es que me había dicho que estaba en 0.003 bitcoins. Sí, ya subió. De hecho, ya está en 2 bitcoins. No, a ver. ¿El fettuccine Alfredo cuánto cuesta? El cremoso fettuccine Alfredo está en 2.4 bitcoins. ¿Qué es lo más barato que tiene en la... El bife de chorizo 3/4 está en 0.2 bitcoins. Pero es que hace rato me había dicho que estaba en un bitcoin. Sí, ya no.
Bueno, entonces tráigame, sí, el bife de chorizo, está bien, Muy por bien, favor. bife de chorizo, Sí. 3/4. ¿De tomar? ¿El agua de limón con chía en cuánto? 1.5 bitcoins. O sea, ¿está más cara el agua que el bife? No, el bife está en 3.2 bitcoins. ¿Sabe qué? Mejor cancéleme todo. Sí, y tráigame nada más un vasito con agua. Ok. Gracias. Serían 5 pesitos. ¿No que todo era en bitcoins? No, ya no. Es que todo el mundo invirtió en bitcoins y ahora se desplomó, ya no vale nada. De hecho, esto ya no es un restaurante, es un antro. Bueno, quería mostrar ese video para que podamos ver la dificultad también que tiene la implementación del Bitcoin, ¿no? En el caso de El Salvador, particularmente tiene un antecedente previo a la implementación del Bitcoin, y es que en el 2000, a fines del 2000, se impuso la circulación del dólar como medio de pago legal. Esto de la dolarización en El Salvador es uno de los pocos países en Latinoamérica que está dolarizado. Generó una distorsión en los precios, ¿no? De un día para el otro, básicamente, empezaron a circular dos monedas y en menos de 3 meses la moneda que era del Salvador, que era el colón, dejó de circular. Entonces, ¿a qué me refiero con la distorsión de precios? Aquí voy a dar un ejemplo breve. Por ejemplo, una bolsa de 10 tomates costaba un colón, y un colón era una monedita como de un boliviano. El tipo de cambio estaba a 8 colones por dólar y por tanto, en el momento del cambio al dólar, esta misma bolsa de tomates debería haber costado 0.125 dólares, ¿no? Sin embargo, en los hechos, ¿qué es lo que pasaba? La persona pagaba con los dólares y el que le estaba vendiendo, en lugar de cobrarte 0.125, te cobró 0.25 dólares, ¿no? No te daba el vuelto porque no quería perder la moneda que tenía. Entonces, este cambio que hubo en El Salvador en el año 2000 generó problemas en cuanto a distorsión de precios. Ahora, el 6 de octubre de este año comenzó a circular el Bitcoin en El Salvador, básicamente a partir de una ley de la cual rescato 4 puntos. Primero, tiene el objeto de regular el Bitcoin como moneda de curso legal y restricto con poder liberatorio. ¿Qué significa esto? Que el Bitcoin en El Salvador puede ser utilizado para cumplir cualquier tipo de obligación, ¿no? Lo otro es que el tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar será establecido por el mercado. O sea, el precio que daba Diego hace un momento, $60,000, ese es el precio que se determina para las operaciones entre el dólar y Bitcoin en El Salvador. Todo precio podrá ser expresado en Bitcoin, dice la ley. Ahora, imagínense, tomando el ejemplo que acabamos de ver, es muy difícil pensar en mostrar los precios 0.001 la leche, 0.005 el pan, qué sé yo. Es muy difícil y de hecho es uno de los problemas que es algo que no se está implementando de hecho en El Salvador. No se están expresando los precios en Bitcoin. Si bien la medida está siendo implementada y al parecer cada día con mayor profundidad, es muy difícil pensar que, por ejemplo, en un supermercado los precios vayan a estar expresados en Bitcoin, ¿no? De hecho, la conversión hace que la moneda se convierta y tenga muchos ceros y eso dificulta básicamente. Y todo agente económico deberá aceptar el Bitcoin, ¿no? Esos son los principales aspectos de la ley. Se ha implementado a través de una billetera digital, como lo había comentado Diego. Se ha dado un incentivo de $30. ¿Qué significa esto? A toda la persona que ha descargado esta billetera digital, se le ha dado un bono, digamos, de $30 para que esto sea utilizado en transacciones, ¿no? Esto ha generado también dificultades, porque las personas querían retirar estos $30 de manera directa, pero no lo pueden hacer, al menos en la primera transacción, les dan los $30 en la billetera móvil, y lo que tiene que haber es una primera transacción. Después de esa primera transacción, la persona podría retirar de los cajeros que han sido instalados, que han sido alrededor de 200 cajeros que se han instalado en El Salvador. Ahora, previo a la medida, es importante señalar que en El Salvador había muy poca confianza en el Bitcoin. 7 de cada 10 salvadoreños estaban en desacuerdo o muy en desacuerdo con la medida, ¿no? No había una confianza en la implementación del Bitcoin previo a la medida. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los hechos? En El Salvador se está utilizando de manera más regular el tema del Bitcoin, pero no está resultando ser un medio de pago para transacciones diarias, ¿no? ¿Y por qué es esto?
el hecho de que sea altamente volátil dificulta, por ejemplo, imagínense uno entra al supermercado, quiere comprar un producto y al entrar tiene un precio y cuando está saliendo del supermercado tiene otro precio, ¿no? Entonces, eh, se hace muy difícil el uso del Bitcoin como medio de pago, ¿no? Y esto realmente yo considero que va a ser una de las principales variables que va a impedir que el Bitcoin se establezca como una moneda de curso legal en las economías, ¿no? De hecho, lo que está pasando es que los bancos centrales, los principales bancos centrales del mundo, lo que están haciendo es estudiando, viendo la posibilidad de generar una moneda digital, pero controlada por los bancos centrales, ¿no? Eso va a ser muy diferente, ¿no? Porque la moneda que emiten actualmente los bancos centrales, todos nosotros tenemos confianza en ella, sabemos que está regulado, sabemos que el Banco Central controla la emisión. En el caso de Bitcoin no pasa eso. Probablemente ese sea uno de los principales factores que vayan a hacer que el Bitcoin no se convierta en una moneda como un medio de pago para transacciones normales. Y eso es lo que está pasando allá. Sí se está implementando de manera masiva, sí algunos negocios están generando incentivos. Por ejemplo, si uno va a comprar gasolina, te dan algún descuento por pagarlo con Bitcoins, por ejemplo, ¿no? Pero en las transacciones diarias todavía no. ¿Por qué? Porque también hay mucho desconocimiento. El inicio de la medida no ha generado una adecuada socialización acerca de lo que era el Bitcoin, ¿no? Básicamente se tuvo una conferencia de prensa, se explicó cómo más o menos eran con dibujitos el Bitcoin, cómo iba a funcionar, pero la población no lo conocía y en el momento tampoco lo conoce. Pero pese a eso, se está empezando a utilizar de manera más masiva en El Salvador. Ahora, otro aspecto importante en El Salvador para el tema del Bitcoin tiene que ver con lo que decía Diego, con las operaciones que pasan las fronteras, ¿no? El Salvador tiene más o menos un 20% de remesas que llegan de Estados Unidos del exterior. Entonces, esas remesas que están llegando del exterior a través del Bitcoin se están facilitando, ¿no? Ya no tienen que pagar una serie de comisiones para enviar los recursos al país, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se está viendo beneficiada la economía, pero el hecho de su volatilidad y su dificultad para servir como unidad de cuenta, como veíamos, como los precios, una de las funciones del dinero es el tema de la unidad de cuenta, eso se dificulta bastante, como han visto en el video, tener los precios en bitcoins pareciera ser muy difícil, ¿no? Y eso realmente es algo que seguramente va a ocasionar dificultades allá en El Salvador. Bueno, básicamente es esa la experiencia que quería comentarles de El Salvador. En el mundo hay varios países que tienen cajeros Bitcoin que te pueden cambiar por la moneda. Estados Unidos es el país que más cajeros tiene en el mundo. Y a nivel de Latinoamérica, en el gráfico de la derecha, lógicamente hay varias ciudades de El Salvador que tienen la mayor cantidad de cajeros, ¿no? Pero hay países como México, como Chile, que tienen posibilidad de ir a cambiar. Pero de ahí a que se convierta en una moneda de curso legal para transacciones diarias, probablemente en el tema de las criptomonedas sea muy difícil, ¿no? Por eso mismo es que les decía que los bancos centrales están empezando a generar sus propias monedas. Muchos países del Caribe están generando, ya tienen monedas digitales. Suecia me parece que es el país más avanzado en cuestiones de implementación de una moneda digital, y China también, ¿no? China está creando su propia moneda digital también, pero controlado por el Banco Central, ¿no? Entonces, eso es lo que tenía preparado. Y Roberto, creo que también es bueno para irse cerrando un poco algunas ideas y algunos conceptos que creo que se me quedó en el tintero algo súper importante. Y es el concepto de si es que la criptomoneda es o no una herramienta de inversión, ¿no es cierto? A ver, tradicionalmente cuando nosotros hablamos de inversiones, por ejemplo, cuando uno compra un bono o compra una acción, en definitiva, en el caso del bono, uno está haciéndose acreedor, o más bien está comprando deuda a cambio de recibir un interés semianual, anual o mensual o trimestral.
y el dinero prestado al final de la emisión de esta deuda. En el caso de una acción, uno puede tener acceso a los dividendos, ¿no es cierto? Es decir, que uno compra una empresa, o sea, una participación de una empresa, y esta participación le va a generar un flujo que puede ser un poco arbitrario, pero que de todas maneras le puede generar, en la medida que la empresa le vaya bien, le va a generar un flujo de ingreso. En este caso, la criptomoneda, como ha dicho Roberto, y como lo hemos definido nosotros, es un medio de cambio, ¿ya? Entonces, cuando ustedes estén escuchando a una persona decir de que Bitcoin es una herramienta de inversión, la respuesta es definitivamente no. Porque hagan de cuenta, es como si ustedes compraran dólares, que es el caso de muchos, y por ejemplo los dólares los tuviesen guardados bajo el colchón. Ese dinero en realidad no está generando un rendimiento. Lo que está pasando con ese valor del dinero es que está fluctuando el valor del dinero, pero el dinero en sí no te está generando un interés, no te está devengando un interés, no te está generando un dividendo, no te está generando un rendimiento. Entonces, por eso yo creo que es fundamental tener ese concepto. Y como ha dicho Roberto, el tema de la volatilidad, para utilizarlo como moneda de cambio, es tremendo. O sea, imagínense que ustedes agarran y compran, o más bien ponen todo su dinero en Bitcoin y ustedes han ahorrado para comprarse su primera casa. Y no sé, por ejemplo, un día Bitcoin cuesta $60,000 y el día que ustedes van a pagar la casa vale $40,000, obviamente que tiene un impacto súper fuerte, ¿no? Y lamentablemente, y eso es bueno dejarlo en claro, que esta masificación de Bitcoin o el uso del uso masificado es porque justamente hay una carencia de información sobre qué es una criptomoneda y cómo funciona. Entonces, mucha gente en Estados Unidos principalmente que ha recibido beneficios del Estado, que generalmente ha sido gente que, bueno, por la coyuntura o tiene una situación económica menos ventajosa, digamos, ha sido la que más ha comprado este tipo de activos. Y lamentablemente son los activos que más fluctúan. Por lo tanto, si uno está poniendo todos sus huevitos en esta sola canasta, puede terminar con una sorpresa tremenda, ¿no? Y la implementación, como dice Roberto, es bien complicada, ¿no? Es bien compleja, no es tan sencilla. O sea, no es como una moneda que está mucho más controlada, una moneda tradicional. Es bien complicada y en el caso de El Salvador igual eso ha tenido problemas. Al inicio de la medida, en el momento que los salvadoreños han empezado a descargar la billetera digital, se han tenido muchos problemas técnicos. ¿Por qué? Porque los servidores no han dado abasto, se ha tenido que cortar, parar por unas horas, nuevamente volver a retomar. Entonces, en la implementación de una moneda, que la confianza es crucial, empezar con la medida con problemas, realmente eso sí ha ido en contra, ¿no? De hecho, cuando El Salvador ha implementado en octubre el tema del Bitcoin por los problemas que ha tenido, el precio del Bitcoin ha bajado, ¿no? Se ha tenido una caída a raíz de estos problemas, ¿no? Es el primer país que lo está implementando como moneda de curso legal y ha tenido problemas en la socialización y en la implementación como tal. Entonces, eso lógicamente genera desconfianza, ¿no? Y no es lo que se quiere, ¿no? Más bien una moneda lo que se quiere es tener confianza. En ese sentido ha sido errática, ¿no? La implementación en este país. Exacto, es muy cierto lo que dice Roberto y Diego, en el sentido de que en realidad las funciones que tiene, digamos, el dinero no están siendo alcanzadas por los bitcoins, y más es un medio de especulación, de ganar de manera tal vez rápida dinero, ¿no? Y bueno, dado que no hay una regulación, bueno, eso ha permitido, digamos, que evidentemente las ganancias sean realmente de las magnitudes que se han hablado, ¿no? Y de ahí surge el hecho de que es un tema que tiene que ser controlado, ¿no? En las últimas noticias que se han visto, por ejemplo, en el caso de India, hacían referencia al hecho de que han tenido, digamos, caídas importantes las criptomonedas que estaban en ese país, y los más afectados eran los jóvenes, ¿no? Porque realmente, digamos, la juventud ahora es la que tiene mayor acceso a este tipo de tecnología, y la verdad es la que también tiene menos miedo a utilizarla, ¿no? Entonces, yo creo que gente adulta, ¿no? Ya de cierta edad ya tiene un poco más de recaudo,
Y un poco eso va al hecho de lo que es la ética del trabajo, ¿no? O sea, en realidad el Señor nos dice que nosotros tenemos que trabajar para poder cubrir nuestras necesidades, ¿no? Y el hecho de ganar de una forma tan rápida el dinero, eso implica que también tal vez no queremos esforzarnos mucho y hacerlo de manera rápida. Ahora, el hecho de invertir no está en contra de la palabra, ¿no? Es más, en uno de los, en las escrituras, cuando hablan, que está en Mateo, en el capítulo 25, sobre la parábola de los talentos, el que recibió más talentos invirtió y duplicó el capital cuando su amo le entregó el dinero y después de mucho tiempo retornó. Y en cambio el que él recibió un solo talento lo escondió y tuvo miedo de invertirlo, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que el amo le dice al que había escondido su talento, le dice, Mateo, estamos 25, 27, dice, por tanto, le dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros, ¿no? Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, ¿no? O sea, evidentemente es posible, digamos, que nosotros podamos invertir en un sistema financiero y el sistema financiero evidentemente tiene que estar regulado, ¿no? Ahora, digamos, mercado de criptomonedas, como no ha estado regulado, ha permitido, digamos, mucha especulación, pero siempre hay que tener cuidado, ¿no? Porque, bueno, hay personas que han ido creando estas criptomonedas de una manera totalmente, digamos, unilateral, ¿no? Hasta ellos han definido el stock de criptomonedas que se pueden emitir, ¿no? Han tomado una posición que realmente es... que no corresponde, digamos, ¿no? El que corresponde, digamos, como dice en la palabra, lo que es de Dios, lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios, ¿no es cierto? Entonces, el Estado tiene una función en una economía y que justamente es la de regular, la de velar por los intereses de los ciudadanos, ¿no? De una economía. Hay una pregunta, María del Sí. Carmen. David pregunta, en lo que se refiere al nuevo orden mundial, ¿el Bitcoin lo favorecería o iría en contra del mismo? A ver, yo creo que más bien, David, esta revolución va justamente en contra del nuevo orden mundial. O sea, yo creo que en todo caso, lo que buscaba este japonés que les he mostrado al principio, él estaba tratando justamente de rebatir esto y bueno, como nos hemos ido dando cuenta, en el tiempo este tema se ha masificado, tiene muchas fallas, quizá está creando, está tratando de generar un nuevo orden, pero yo creo que en la medida de que no haya confianza en la criptomoneda y no opere de forma segura y regulada, va a ser difícil que gane mucha aceptación y más sabiendo que tiene un stock limitado, ¿no? O sea que yo no sé, no me animaría a afirmar o rechazar, pero yo creo que más bien el origen de la criptomoneda es más bien destruir el nuevo orden mundial. Bueno, yo quería aportar ahí algo. Yo creo que en el caso de si va a favorecer o ir en contra, yo creo que tiene un poco de los dos, creo yo, porque el, el Bitcoin también de alguna manera ha puesto en evidencia la necesidad que tienen las personas y que se está traduciendo por el avance de la tecnología en hacer operaciones digitales, ¿no? Sin ir lejos, en el país, y bueno, y en todos los países en realidad, pero particularmente en Bolivia, el uso de medios electrónicos por efecto de la pandemia se ha incrementado de manera considerable, ¿no? Entonces, el Bitcoin está haciendo también que los bancos centrales se cuestionen y empiecen a desarrollar una moneda elaborada y emitida por ellos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí está favoreciendo. Ahora, lo que podría ir en contra es el hecho, son experiencias como estas, ¿no? De la alta volatilidad, de las pérdidas. Eso puede hacer probablemente
que la población no quiera digitalizarse, si se podría decir, ¿no? Siendo que realmente estamos apuntando a una digitalización. O sea, yo creo que el nuevo orden apunta a una digitalización, pero el Bitcoin, por sus características, puede hacer que la gente tenga mucha desconfianza acerca de esta digitalización, ¿no? Entonces, creo que tiene cosas a favor y hay temas también que van en contra, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, no sé si... Hay otra pregunta, mamita, dice, en sí, relación sí. a la pregunta de Davita, ¿qué hay con el QFS, que es el sistema financiero cuántico? La verdad, no estoy muy informado. Sé que tiene alguna relación con el... Lo que pasa es que actualmente en el sistema financiero vigente, para hacer transacciones transnacionales, uno utiliza un sistema que se llama el sistema SWIFT, ya que básicamente son transferencias, por ejemplo, desde Bolivia hacia Chile o hacia Estados Unidos, y eso se hace entre bancos, ¿no? Y por ese sistema los bancos ganan dinero. Y esto es básicamente uno de los orígenes de la criptomoneda, que básicamente rebate eso, porque cuando, por ejemplo, yo recibo el pago de Bolivia, de algún pago de Bolivia, me hacen una transferencia, en este caso, se paga una comisión al banco de origen, se paga una comisión al banco de Bolivia, perdón, al banco de recepción, y además se paga una comisión por el uso de este sistema SWIFT. Tengo entendido que este sistema financiero cuántico, por lo que he leído rápidamente, está tratando de reemplazar a esto. A ver, lo que pasa es que blockchain es un sistema independiente. O sea, el QFS es un sistema que va a reemplazar a un sistema regulado, que en teoría me imagino que va a ser más eficiente, más seguro. Pero el blockchain es un sistema libre. De hecho, cada criptomoneda tiene su propio sistema de blockchain. Entonces, no sé, o sea, habría que ver cómo evoluciona, pero la verdad es que no estoy muy al tanto en cuanto al del sistema financiero cuántico, pero por lo que entiendo, está justamente tratando de reemplazar a este sistema tradicional de SWIFT. Ahora, en la medida de que el Bitcoin se masifique, probablemente se va a hacer factible el uso de este sistema, pero mientras no sea así y mientras no haya credibilidad total en este sistema, veo bien difícil que tengan éxito, o sea, que tenga éxito este sistema descentralizado. Ahora, de que los bancos centrales pueden tomar ideas de la tecnología e implementarlas, probablemente sí puede ocurrir algo, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en Suiza, o en Suecia, perdón, donde está iKrona, ¿no? Que es una réplica, digamos, regulada de Bitcoin, o sea, de criptomonedas. Bueno, no sé si hay alguna consulta adicional. No sé, Ricardo o Franz. Básicamente creo que a lo largo de la exposición hemos ido, digamos, presentando los planteamientos, pero también hemos presentado algunas conclusiones que podríamos básicamente resumirlas en el hecho de que estas criptomonedas básicamente sí son un medio de cambio, es como una moneda, digamos, ¿no? Cualquiera, pero a diferencia del resto, no están siendo reguladas ni tienen un control por un ente emisor, ¿no es cierto? Y eso también ha tenido una serie de implicaciones en cuanto al valor de las mismas, que han sido valores especulativos. El tema de que para tener, poder, digamos, participar en esta minería de datos y poder tal vez captar y lograr, digamos, captar estas criptomonedas, tienes un uso importante uso de energía, ¿no? Que principalmente este nivel de energía que se tiene, que en este caso, básicamente tiene que estar centralizado en ciudades grandes, porque las ciudades pequeñas o los centros rurales es muy difícil que puedan acceder, ¿no es cierto? Porque lo máximo que podrán tener es, en muchos casos, la computadora normal que tenemos. Esto implica hacer una inversión importante y realmente de gran magnitud, ¿no es cierto? Por algo totalmente incierto,
¿no? Porque si invertimos en un servidor, en equipos de enfriamiento y todo eso, y está empujando tantas personas al mismo tiempo y hay un solo ganador, entonces el resto, ¿no? Es como que hay costos, como se llaman, hundidos muy altos, ¿no? Y bueno, básicamente eso es el ansia de ganar lo más rápido posible, en la menor cantidad, ¿no?, de tiempo posible. Puede convertirse inclusive en un tema ya más adictivo, en el sentido de que vas poniendo más y vas poniendo, y incluso puedes ir perdiendo, como es básicamente un juego del azar, ¿no? El hecho de que la necesidad de que haya una regulación de estas es fundamental, ¿no es cierto? Porque al final, para que tengan cumplan estas características de que tiene que tener el dinero, hay que tener una entidad de respaldo, que en este caso son los bancos centrales, ¿no es cierto? Y a nuestros jóvenes, simplemente reflexionarles en el hecho de que evidentemente ahora todo es totalmente abierto, todos podemos tener en el celular un montón de aplicaciones, eso está totalmente abierto, y ser cuidadosos, ¿no? En que es bueno invertir, pero también hay que tener una cultura de inversión, digamos, ser prudentes en qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Cómo vamos a invertir. Y hay que tener claridad de que el oro y la plata no son nuestras y que nosotros simplemente somos administradores de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y tenemos que tener responsabilidad, fidelidad, ¿no es cierto?, en lo que nosotros hemos recibido, ¿no? Tal vez estamos en un mundo que realmente a veces el dinero se convierte en nuestro Dios y eso hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Y básicamente creo que tenemos que guiarnos a través de las finanzas como Dios nos manda y así nos va a ir bien. Eso sería en conclusión, hermanos. Muchísimas gracias, en verdad. Han sido casi 2 horas intensas, ¿no?, de la presentación, de mucha información que esperamos, Diego, Roberto y mi persona, que les hayan servido, ¿no?, que sean de utilidad para ustedes. Y bueno, que el Señor nos bendiga y nos dé sabiduría para poder hacer las cosas correctamente.